Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, corazón, mi cangrejito? Te extrañaba. Estarás contento, contenta porque te estoy entregando muchas lecturas bonus, cariño. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Cáncer, dime si te estás portando bien o estás siendo una niña muy mala o un niño muy malo. ¿Por qué, Richard, me dices esto? Porque yo he visto, Cáncer, la imagen de una persona que se lamenta. No eres tú, no eres tú, ¿vale? No, es otra persona. A lo mejor esta persona ha escuchado algo, a lo mejor esta persona ha visto algo, o simplemente si vosotros tienen algún tipo de contacto, pues la respuesta que tú lo has dado, pues simplemente lo ha llegado a lo que es en el bobo, ¿no? Richard, ¿qué es el bobo? El corazón, cariño, el corazón. Pero es como que esta persona en estos momentos está como muy ansiosa, como que en estos momentos es como que se hubiera volteado el pastel, se hubieran intercambiado los papeles, Cáncer. ¿Cómo así, Richard? Si tú de repente antes estabas ansioso o ansiosa por él o por ella, ahora son ellos. O simplemente ellos se ponen en contacto contigo. Hola, ¿cómo estás, Cáncer? Mira, que pasaba por ahí y miré tu foto y me acordé de ti. No, esta persona, cariño, ese es un pretexto más, posiblemente para que vosotros retomen lo que es el contacto como antes. ¿Por qué? Porque a lo mejor de repente, cariño, tú te estás portando muy frío o muy fría, o quizás me dices, Richard, yo no digo nada. Me quedo callado, callada, lo que tenga que pasar, que pase. Pero a lo mejor, yo qué sé, has colgado una foto que estás en la playa, te has ido de vacaciones o de repente con otra persona conversando, yo qué sé, mi cangrejito, ¿vale? Pero siento que este personaje, mi querido Cáncer, en estos momentos es como que lo has dado donde más lo duele, cariño. O de repente esto es en el futuro, lo vas a dar donde más lo duele, Cáncer, ¿vale? ¿Dónde, Richard? Dímelo. En su ego, mi cangrejito. Vos acá lo que es carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Vamos a ver, Cáncer. Carta guía, carta consejo, mi querido Cáncer. La carta de la emperatriz. Como carta guía, carta consejo, me dice mi cangrejito, tú continúa como estás, cariño, brillando con luz propia, irradiando belleza, irradiando yo que sé, cariño. Casi digo una palabrota, pero mejor no lo digo, ¿vale? Porque me sale lo que es la carta de la emperatriz, mi querido Cáncer. Entonces, mi querido Cáncer, como tú en estos momentos ya sabes lo que vales y ya sabes lo que quieres en tu vida, Cáncer, muchos de ustedes se están volviendo o se van a volver interesantes, cariño. Sí, interesantes, mi querido Cáncer. ¿Y esto qué lleva, Cáncer? Que todo el mundo esté atento y atenta por ustedes. Si esta carta de la emperatriz lo relacionamos en el trabajo, porque a lo mejor hay un grupo que me dice, Richard, no todo es amor, cucaracho, ¿vale? Y tienes razón, Cáncer.
Siento que si tú de repente vas a tener una entrevista o algo por el estilo, vas a caer muy bien a todos, Cáncer. O esa entrevista simplemente va a ser maravilloso, mi querido cangrejito. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de la emperatriz. Puede ser que también estás lidiando con un Virgo. Y aparte de esto, mi querido Cáncer, si a lo mejor de repente estás siendo una niña muy mala o un niño muy malo, te recomiendo que te cuides. ¿Por qué, Richard? Porque quizás muchos de vosotros van a ser madres o van a ser padres. Me sale un Cáncer, aparte de Virgo, Capricornio. Cierras con un Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Vamos a ver. Iniciales, mi querido Cáncer. Iniciales, corazón. ¿Qué me dicen? La letra L. La letra Z. La letra B. La letra Y. Esto puede coincidir en su nombre, su apellido, en cualquier letra, cariño. Su apelativo, su apodo, etcétera, etcétera. Vamos a ver, mi cangrejito, qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Cáncer. Me sale lo que es la carta del Rey de Espadas, la carta de la Reina de Bastos, la carta del 6 de Espadas, la carta de la Reina de Copas y cierras con la carta del As de Espadas. Vale. Yo lo que siento, mi querido cangrejito, siento, corazón, que hay una persona que es como que, aunque se le note a leguas, aunque tú de repente sientas su energía de él o de ella, esta persona, mi querido Cáncer, no quiere hacerse notar o simplemente no da señales de vida, pero tú sabes que lo está afectando algo. Cáncer, tú sabes que algo lo afecta. Pero tenemos lo que es la carta de Rey de Espadas. La carta de Rey de Espadas, cariño, al costado de la carta de la Reina de Bastos, no quiere demostrar sus sentimientos, mi querido cangrejito. Tenemos lo que es la carta del 6 de Espadas con la carta de la Reina de Copas, pero sin embargo, él o ella te desea, te recuerda, te añora. Y le da igual, corazón, estar sufriendo, pero otra vez cierra con la carta de las de Espadas que protege sus sentimientos, mi querido Cáncer. Protege sus sentimientos. Entonces, Cáncer, hay alguien que su ego es tan grande que no quiere reconocer que tú le haces falta. Eso es lo que me dice. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice, cariño, el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Dice, descifre su alma. Desde el momento en que su alma se encarnó, no ha pasado ni un solo día sin cuestionarse las elecciones que ha efectuado en su vida. Concédese el tiempo de mirarse al espejo y concéntrese en su alma. Está listo para tomar lo que es un nuevo camino, mi querido Cáncer. Vale. Yo lo que siento con esto, cariño, que a veces de repente tú te preguntas y dices, Richard, ¿por qué conocí a esta persona? ¿Por qué llegó a mi vida esta persona? ¿Por qué acepté su propuesta de esta persona? ¿Habré hecho lo correcto de repente en separarme de él o de ella? ¿Habré hecho lo correcto de tener una relación con él o con ella? Siempre estás pensando, siempre estás meditando, Cáncer. Mira, en primer lugar, mi querido cangrejito, si tú estás con una persona, has empezado lo que es una relación y las cosas están bien, pero por X motivos a ti te entra la duda, yo te recomiendo que cambies de pensar, ¿vale? Cambia las energías. ¿Por qué, Cáncer? Porque recuerda que todo lo que nosotros visualizamos, lo atraemos, Cáncer. Y tú estás con ese hombre, con esa mujer bien, pero tienes tus dudas porque a lo mejor te pagaron mal en otras relaciones, o porque esta persona, cariño, tuvo un defecto pero han vuelto. Entonces al final, ¿qué va a pasar, Cáncer? Que este chico o esta chica te va a dejar. Entonces, no atraigas a la mala energía, no atraigas a la mala vibra, Cáncer. Tú lo que tienes que hacer es pensar que todo va a ir bien, que es una gran oportunidad que te da el destino, que te da la vida, pero no pienses que si va a funcionar, no va a funcionar, si hay futuro, no hay futuro, habré hecho lo correcto. No pienses en eso, Cáncer.
El otro mensaje también, cáncer. Nunca te arrepientas de las experiencias que tú has tenido con tu ex, con los amigos, con tu entorno. Ese grupo de personas, cáncer, tenía que llegar a tu vida para que tú evoluciones, para que tú crezcas. Nunca te arrepientas, cariño. Nada es por casualidad. Todos son maestros de vida. Nos guste o no nos guste, todos son maestros de vida, mi querido cáncer. Entonces, no te arrepientas, ¿vale? Piensas mucho. Últimamente estás pensando mucho, te estás cuestionando las cosas, cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Dos grupos. Vamos a ver, cáncer. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora, cariño. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del emperador es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Tauro. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del carro es un sí. Puede ser que estás lidiando con otro cáncer y es tu suerte. Vamos a ver qué me dicen, cariño, el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Vamos a ver. Dice, la carta del rey de espadas, mi querido cáncer. Vale. Como consejo te dice, mi querido cáncer, deja de estar a la defensiva. Deja de estar pensando que todo el mundo te va a pagar mal, cáncer. Tienes que aprovechar las oportunidades. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, cáncer, este personaje tiene lo que es como una capucha, está vestido de negro, no quieren que le miren el rostro. Entonces nos dicen que tú no quieres que los demás te conozcan o simplemente tú no quieres abrir tu corazón. Y aquí tiene lo que es una espada, cariño. De repente, persona que llega, un encuentro, alguien que está interesado en ti, tú al final terminas por espantarlo. No quieres compromiso. Hay un grupo de ustedes, cariño, que me dice, Richard, quiero estar solo, quiero estar sola. Pero llega una persona que está por ti, pero tú tienes miedo, cáncer. Aquí al fondo, cáncer, si te das cuenta, es como si fuera, yo que sé, Nueva York, cariño, ¿vale? Y aquí te dice, en este lugar que tú ves al fondo, esos edificios, se presentan muchas oportunidades para ti, pero deja de estar a la defensiva, mi querido cáncer. Entonces, simplemente, cariño, lo que ha pasado en tu pasado, cariño, ya está, ya es el pasado, entiérralo. Eso ya quedó zanjado. Ahora tienes una nueva oportunidad. Entonces tú también tienes que poner de tu parte, mi querido cangrejito. Cariño. Vamos a ver qué me dicen economía, mi querido cáncer. Vamos a ver, date una oportunidad, ¿vale? Vamos a ver qué me dicen economía, mi querido cáncer. La carta del juicio. Tienes que siempre estar reinventándote, buscando nuevas opciones. La carta de la sacerdotisa. Ya estás preparada y preparado para hacer algo nuevo en tu vida. La carta del loco te dice atrévete. La carta de colgado, aunque el camino sea difícil, al final, cariño, vas a llegar a la gloria. A lo mejor de repente puede ser que también hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, estoy en un nuevo proyecto, pero las cosas no me van como yo esperaba. Es normal, cariño, todo comienzo siempre es difícil. ¿Dónde está escrito que en tu trabajo te iban a recibir con una bandeja de plata, cariño? La reina del jacal, no, o el rey, no, cariño. Tienes que adaptarte, tienes que volver a confiar en tus compañeros. Tu jefe tiene que ver tu evolución o tu jefa, pero al final vas a salir triunfador o triunfadora. Vamos a ver, cariño. ¿Qué más me dice mi querido cangrejito? A ver, corazón. Las características, ¿vale? Un mensaje de los ángeles del amor. Ya decía yo, ¿qué me olvido? A ver, cáncer. Un mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver, dice. Luna de miel. Aprecia el encanto de unas vacaciones en pareja, cariño. Siento, corazón, que muchos de vosotros posiblemente puede ser que vas a tener un encuentro con una persona
tómalo como una luna de miel. O si tú estás en pareja, cariño, tienes que hacer más cosas juntas con él o con ella, ¿vale? Eso es lo que te dice, corazón. Pero no sé por qué siento que alguien va a llegar a tu vida y posiblemente vas a tener algún tipo de encuentro. Ya me contarás, Cáncer, ya me contarás. Las características, cariño. Vamos a ver las características. Mi querido Cáncer. Me dice, para muchos de vosotros, Cáncer, posiblemente estás lidiando con un Sagitario o un Acuario. Esta persona es delgado, delgada, es alto, tiene una mirada dominante, puede ser que tenga tatuajes o de repente tú te sientes muy bien con él o con ella. Es un personaje, cariño, algunos de ellos que se visten de una forma informal, ¿vale? Como que el tema de repente, yo que sé, de los lujos, de la vestimenta, no es muy predominante para él o para ella. La carta del Caballero de Bastos me dice, puede ser que estás lidiando con una persona o empieza a haber mucha química o de repente vas a conocer a una persona de elemento fuego, especialmente un Sagitario. Te siguen los Sagitarios, cariño. Leo, Aries también. Este personaje, cariño, le encanta lo que es el mundo de la noche. Puede ser inclusive una persona famosa, ¿por qué no? Un músico, un cantante, yo qué sé, cariño. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio o rojo, natural o pintado. La carta del 2 de copas, mi querido cangrejito. Siento, Cáncer, que con este tipo de perfil te estás empezando a sentir como más seguro, más tranquilo, más tranquila, o está surgiendo un sentimiento, tanto de tu parte como también de parte de ellos o de ellas. Hay un contraste entre vosotros dos. ¿Cómo así, Richard? A lo mejor de repente tú eres muy blanco, muy blanca y la otra persona es más moreno, más morena o viceversa. Pero hay un contraste de piel entre ustedes, pero se ven guapísimos y guapísimas, cariño, ¿vale? Siento que te sientes como muy comprometido, comprometida con una persona, o hay una persona que se siente muy comprometido o muy comprometida contigo. Y esto también, cariño, puede ser que lleve a ¿qué? A que una persona de elemento aire sienta ahora que su corazón se rompe en pedazos, cariño. ¿Por qué? Porque alguien sufre. Alguien sufre posiblemente, ¿por qué? Porque está viendo que hay un compromiso en tu vida o que tú de repente, cariño, no es necesario que tú se lo digas directamente a esta persona del pasado. A lo mejor tú estás poniendo algo en las redes sociales o ellos sienten tu energía, cariño. Alguien de elemento aire sufre por ti. Puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Puede ser que tenga tatuaje. Puede ser un Libra, puede ser lo que es un Acuario, un Géminis. Bendiciones, Cáncer, te quiero. Ya me contarás. Es así, cariño. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ellos, cariño, te han perdido o te están perdiendo. O también puede ser una lectura espejo. Aquí de repente va a entrar lo que es tu ex, cariño, sí, tu crush, y me va a decir, Richard, Cáncer ahora se arrepiente por mí. Y soy yo. Richard, soy Libra, soy Géminis, soy Acuario, porque veo mucho elemento aire, ¿vale? O un Sagitario también. Hasta la vista, Cáncer. Sé feliz.